A todos, a todos, bienvenidos un día más a este webinar de apertura del mercado americano. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PUPrime. Como siempre, vamos a hacer un breve repaso a la situación actual a través del informe del mercado y luego pasaremos a ver el mercado de MetaTrader, ¿vale? Los mercados afrontan esta sesión con una estructura mucho más definida y la incertidumbre geopolítica deja de ser una narrativa cambiante para consolidarse como un factor estructural ya reflejado en el precio. Esta semana es una semana muy volátil, una semana muy interesante, ¿vale? Que está principalmente marcada por la volatilidad de los precios del petróleo y sobre todo por el factor este que dio Donald Trump el otro día, como que anunció un parón de 5 días de no atacar infraestructuras energéticas, que luego esto se iba ampliando con el petróleo de la semana, ¿vale? La situación militar realmente es que Estados Unidos e Israel continúa atacando infraestructuras militares y energéticas iraníes, aunque dijo Donald Trump que se iba a parar de atacar a infraestructuras energéticas, pero Israel sigue atacando. Irán mantiene capacidad ofensiva activa mediante misiles y presión en el Golfo, ¿vale? Y día 28 del conflicto, ¿vale? Llevamos ya un mes de conflicto. El factor diferencial. Trump amplía en 10 días el ultimátum para atacar la infraestructura eléctrica iraní. No es una desescalada real, sino una pausa táctica para forzar negociaciones desde una posición de fuera. Irán sigue sin aceptar condiciones y el mercado se enfrenta a una narrativa de negociación sin validación en los hechos. Energía. El petróleo confirma el escenario. ¿Vale? Tenemos el Brent en $103 por barril y el West Texas en $96 por barril. Esta semana hemos tenido una volatilidad, luego veremos el gráfico, pero pasamos de 110 a inicios de semana a cerrar por debajo de los 90, luego otra vez en torno a los 100, pero se está estructurando, se está manteniendo la estructura por encima de los 100. El cierre de facto del sector de Hormuz continúa generando una disrupción real en el flujo energético global y la lectura del mercado es de que no se descuenta una normalización rápida, sino un escenario de sostenida tensión. De hecho, ayer Estados Unidos, después de haber rebotado tras el anuncio de Donald Trump, ¿vale? De que iban a parar los ataques a las sanciones energéticas. De hecho, esto fue el martes, creo que fue el anuncio que se mandamos un informe especial del mercado. El mismo martes, esta semana, bueno, pues hubo 2 días de subidas y ayer jueves ya tuvimos otra vez caídas bastante interesantes en el Estados Unidos. Standard Poor's, por 74, el Nasdaq un 2,40%, el Dow Jones un 1% y el Russell un 70%. Y esta mañana los futuros irán en negativo, ahora veremos cómo van ahorita los mercados, pero esta mañana los futuros irán en negativo. No tan prolongados, no tan profundos, por así decirlo, pero sí que se continuaba con la agenda negativa. Y en las sesiones globales, por ejemplo, en Asia, no hemos tenido una dirección clara esta noche. Sí que es cierto que Asia ha adquirido más terreno estos días, pero el Nikkei cedía un ligero 0,08, el Hansen cedía un 0,38, no subía un 0,38% y el que cedía un 0,40% es el costo, ¿vale? Por tanto, en Europa, por su parte, había caídas generalizadas. El DAX, en todo prácticamente el DAX 1%, el Stoxx 1%, el IBEX 0,90, casi 1%, el CAC 0,80% y el FTSE 0,45%. Esto todo hemos hecho un informe esta mañana. Ahora veremos cómo está el mercado, ¿vale? Y la lectura clave es de que no hay compradores claros en ninguna región, sino que el mercado se encuentra en una fase de ajuste estructural de riesgo y no en una corrección puntual. Volatilidad, ¿vale? Cambio de régimen. Clarísimo. El VIX se encuentra en zonas de 26-28, ¿vale? El índice de volatilidad repunta y mantiene niveles elevados, señalando un entorno de estrés sostenido. Y la demanda de cobertura estructural, la demanda deja de ser táctica y pasa a ser estructural, ¿vale? El mercado abandona definitivamente la fase de compra. Divisas y metales. El eurodólar continúa con fortaleza para el dólar, presión bajista para el euro, ¿vale? El dólar actúa como principal activo refugio y la presión inflacionaria derivada del shock energético limita la capacidad de los bancos centrales para relajar las reglas monetarias. Es decir, más difícil que se pueda bajar el tipo de Estados Unidos, por lo tanto se revaloriza el dólar. El oro y la plata. Pasamos en un entorno de estrés técnico donde el oro caía en un entorno bastante fuerte, caía a principios de semana, vemos cómo mantiene los soportes y está recuperando terreno, ¿vale? Las criptomonedas, el Bitcoin cae y se alinea una vez más como un activo de riesgo, como un activo de riesgo de renta variable y está muy correlacionado con las bolsas. Cuando las bolsas caen con fuerza, el Bitcoin también está cayendo con fuerza. Por tanto, el Bitcoin está teniendo una pérdida de neutralidad. Pierde su neutralidad y vuelve a comportarse como activo de riesgo, correlándose con las caídas de la renta variable global y la implicación es de que en entornos de ajuste estructural, la criptomoneda no ofrece diversificación. Los inversores buscan refugio en activos sociales como el oro y el dólar.
fases del mercado esta semana. Hemos tenido una escalada, un rebote, un optimismo, un día óptimo y un día de repricing, que fue la sesión de ayer, ¿vale? Entonces, el mercado deja de reaccionar a expectativas y empieza a ajustarse a la realidad de las noticias que vamos teniendo. Es el cambio más relevante de la jornada, ¿vale? Y por último, la conclusión estratégica, tenemos que el petróleo sigue elevado por la tensión sostenida del MOOC, la renta variable pues, va corrigiendo, la volatilidad está elevada y los activos refugio, como el oro, la plata y el dólar, pues parece que el oro y la plata empiezan otra vez a funcionar después de las quedas y el dólar sigue creciendo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a MetaTrader y vamos a ver rápidamente, aquí tenemos el gráfico de esto es el eurodólar, ¿vale? Y vamos a hablar del eurodólar porque estábamos hablando del eurodólar en toda la semana. Vemos como tras marcar mínimos, pues había pasado este punto de aquí, en este soporte, empezó a hacer una corrección y buscando su zona de resistencia, cuando se estos días que el euro recupera parte de terreno, pero se ha detenido justamente en la zona de resistencia de confluencia que tenemos aquí señalada. La franja naranja anterior, la media de 200 y la media de 18. El precio se ha acercado a esta zona y ha sido rechazado. Entonces, estamos otra vez viendo cómo el dólar se empieza a revalorizar. Este mes sube con respecto al euro un 2,40% el dólar y bueno, pues esta semana cede el euro dólar un 0,25%. Entonces vemos cómo poquito a poco va otra vez cayendo y lo más probable es de que vuelva a buscar este nivel de soporte aquí donde veremos si finalmente realiza un doble suelo o consigue romper y perforar este nivel de soporte a la baja para incrementar con la fortaleza, bueno, para incrementar con el crecimiento del dólar, por así decirlo. Entonces estamos en un momento que nos hemos enfrentado a las resistencias y hemos sido rechazados de ese punto. Si pasamos al gráfico del petróleo, este es el gráfico que yo quiero diseñar, es el gráfico semanal que vemos otra vela por cuarta semana consecutiva, vela con cuerpo enorme y mechas muy grandes. Y de hecho vemos como esta semana abrimos por aquí, en los niveles en torno a 112, llegamos a marcar máximo de 114 y de repente pum, caímos eso el mismo día a los 96. Y luego en ese momento nos hemos trazado por encima de los $100. Si pasamos al gráfico diario, lo vamos a ver más claro. Vamos a ver cómo esto fue el lunes. No, esto fue la semana. Este fue este lunes. El 23. ¿Vale? Esta vela de aquí roja fue la del lunes, que vemos que abrió por aquí, marcamos estos máximos en 114 y cómo caímos, pero bueno, el precio cayó, retrocedió, se apoyó en su media de 18 sesiones diarias, ¿vale? Y vemos cómo tras apoyarse ahí en el soporte de los $100, que están por aquí, los $100 por barril más o menos, se han mantenido esos niveles, es decir, que no hemos tenido ningún día prácticamente cierre por debajo de los 100, sino es más bien mechas, y vemos cómo el precio se ha ido apoyando y otra vez está recuperando, y estamos hablando en torno a los 107. En el informe hablado de 103, estamos hablando ahora mismo de 107, para respaldar, ¿vale? Entonces estamos viendo que la incertidumbre sigue instalada, hay muchísima volatilidad con respecto al petróleo, pero lo importante es de que se está manteniendo de manera sostenida por encima de los $100 por barril, que esto puede afectar mucho a la inflación, por lo tanto a la política monetaria de los bancos centrales. El oro. El oro vemos cómo hablábamos la semana pasada, rompió los 5.000 cruces de media, con pérdidas, se llegó hasta el soporte. Y aunque estamos recuperando hoy, ayer un poquito, ¿vale? Bueno, ayer empezó con subidas, aunque luego retrocedió, estamos viendo cómo se está apoyando en el soporte. Seguimos peleando con el soporte y seguimos jugando peligrosamente con el soporte que tenemos marcado en la franja naranja. Siguiente nivel de soporte, que es donde se detuvo la semana pasada de la caída, bueno, el comienzo de la semana del precio, aquí es el 4.250 más o menos junto con la media de 200. Entonces tenemos dos soportes muy cercanos. Mientras no perdamos esos dos soportes, podemos seguir hablando de tendencia alcista, ¿vale? Pero como los perdamos, la tendencia va a pasar a ser bajista bastante probablemente, ¿vale? Porque veríamos dos soportes importantísimos y el precio podría aumentar la corrección, ¿vale? Pero bueno, por el momento estamos aguantando soportes y veremos si aquí, lo normal es que desde este punto de este soporte podemos pasar un momento, una temporada lateral para, bueno, tranquilizar un poco lo que es la volatilidad del precio y luego ver qué decisión, qué camino toma, ¿vale? Pero por el momento mantenemos soportes. Y lo que sí que me preocupa más son los índices americanos, ¿vale? Este es el gráfico del Standard Poor's, el gráfico diario, perdón. Y ya vemos cómo toda la semana estamos cotizando por debajo de la media de 200 diarias, confirmando ruptura. Y eso, y no solamente confirmando ruptura por debajo de 200, sino rompiendo soportes. Ahora mismo estamos rompiendo el soporte que tenemos aquí señalado en los 6.440 puntos más o menos, ¿vale? Pues un cierre semanal por debajo de esa media móvil 200, ¿vale? Que en el gráfico semanal coincide justamente
que hemos roto la media de 40 y estamos rompiendo soportes, ¿vale? Estamos viendo que tanto gráfico semanal como gráfico diario estamos dando rupturas bajistas bastante importantes y pérdidas de soporte bastante importantes. Entonces, si finalmente se confirma esta ruptura de este soporte y no conseguimos mantener y continuamos con esa tendencia, con esta volatilidad, podríamos buscar niveles cercanos a esta zona que tenemos aquí marcada, en los 6.150 puntos, ¿vale? Este nivel de soporte, el anterior resistencia que tenemos aquí, que tenemos estos puntos intermedios que tenemos por aquí, lo podemos alargar un poco, ¿vale? Por así decirlo, vamos a dejarlo por aquí, este nivel intermedio. Podríamos buscar primero este nivel intermedio, naranja, pero aún así vemos que tenemos mucha caída. Es decir, que estamos perdiendo soportes y ya sí que estamos hablando de que hemos pasado de una tendencia alcista y la cara claro y ya estamos en una tendencia bajista. ¿Vale? Entonces, es bastante importante que veamos qué es lo que está sucediendo, porque de hecho, si ponemos el gráfico, ponemos aquí un Fibonacci, vamos a ver que estamos perdiendo probablemente también el nivel relevante del 3% de Fibonacci por esta ruptura. Y el 38 coincide con el soporte que tenemos marcado, ¿vale? Este factor. Entonces, si se confirma la ruptura y no hay recuperación la semana que viene, podríamos provocar, pues no provocar, sino podemos encontrarnos con un descenso mayor hasta este nivel de 28,2 Fibonacci, ¿vale? Que sería, por así decirlo, el siguiente nivel de soporte relevante. En el Nasdaq tenemos una situación técnica muy similar a lo que estamos viendo en el Standard Poor's. De hecho, hemos roto el 23, hemos roto los soportes, aquí más claramente está aquí roto de todo esto, y la caída siguiente, el nivel de soporte que tenemos marcado, está prácticamente en el 32, en el 38,2% de Fibonacci. Entonces, una situación técnica muy similar en Nasdaq, Standard Poor's y en Dow Jones. Ya no es que estamos en el rincón del 23, sino que estamos ya peleando por el 38,2% de Fibonacci, que es el actual nivel de soporte. ¿Vale? Entonces, es muy importante que veamos si el precio es capaz o no, tanto los índices americanos, de recuperar soportes o mantenerlos, porque si no, los siguientes niveles prácticamente no tenemos, es decir, niveles intermedios relevantes y podríamos buscar los siguientes niveles de Fibonacci de manera más o menos rápida. ¿Vale? Por último, pasamos a los índices europeos. El DAX alemán, importantísimo, peleando, como decíamos a principio de semana. Por ahí hay tendencia, ya que hemos perdido los soportes también, aquí no es que nos hemos perdido, sino que ya se va a producir el triple cruce de la muerte de medias móviles aquí, y estamos peleando el último soporte relevante importante, que es la media línea de tendencia, roja, esta que tenemos aquí, ¿vale? Que es el gráfico semanal. Si la perdemos, sí que podríamos hablar de un cambio, una corrección mayor, un cambio de tendencia más importante. Y por último, el IBEX 65, ¿vale? Tenemos aquí el gráfico del IBEX 65, en el cual vemos que, igual que la tendencia alcista importantísima durante el año pasado, durante estas últimas semanas, desde que comenzó el conflicto, pues bueno, es un momento lateral bajista, claramente, pero que estamos peleando el soporte, claramente, de los 16.800 puntos, o 16.700 más o menos puntos, y en ese momento estamos peleando los soportes, intentando mantenerlos. Si finalmente el precio rompe a la baja, ¿vale? Pues podríamos buscar la media de 200, que sería el último nivel de soporte de esta tendencia alcista, ¿vale? Porque la tendencia alcista que estaba por aquí ya la hemos roto y el último soporte alcista de la importante a largo plazo es la media de 200. Entonces, estamos en una semana muy importante para ver el cierre, sobre todo para ver cómo comenzamos el próximo mes de abril, ¿vale? Que comienza la semana que viene. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir al webinario. Cualquier duda que tengáis, pues siempre podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, del canal de YouTube, correo de contacto o a través de redes sociales. Un saludo y buenas tardes.